Hoy, hace exactamente 4 años, nos dejaba este gran músico, este referente del punk hispanoamericano. Un 13 de agosto de 2021, Enrique Héctor Chalar, más conocido como Piltrafa, músico clave en la historia del rock argentino, porque muchos dicen, bueno, el punk, pero Pil trascendió todo eso. Con los Violadores, obviamente, Pilsen, acá atrás no sé si se ve el disquito, bajo otra bandera, el primero, lo iba a producir Joe Strummer, este disco. Hay una nota muy buena en La Izquierda Diario del colega Juan Ignacio Provéndola que cuenta esa historia que por cuestiones no monetarias, sino de tiempos y compromisos no pudo ser. El segundo, también discazo bestiario, bien cortasariano desde el nombre, fue producido por el sumo pontífice del punk, como lo llamaban, el señor Steve Jones, y tocó algunas guitarras y demás, o sea, alto lujo. Los Violadores, tengo los discos de los Violadores, pero quería mostrarlos de Pilsen. Como decía, músico clave en la historia del punk rock y del rock argentino. No fue el cantante original, fue un tal Orlando el primer cantante de los Violadores, luego fue Beto, que era bajista, y en un momento cantó Stuka hasta que llega, lo encuentran a Pil, que fue a alguno de los shows primigenios de los Violadores, y ahí quedó, bueno, lo probaron y quedó. Este libro, bueno, es Pil junto a otro escritor, investigador, periodista clave, responsable de Punk La Muerte Joven, una biblia para todos los amantes del punk, entre los que me incluyo. Lo tengo al libro, una edición de Distal, creo que fue, que ya lo mostré alguna vez, bueno, Juan Carlos Kramer, pero más allá del bien y del punk, ya desde el nombre, es una declaración de principios y un nombre totalmente punk y original. Y acá está bueno leer, ¿vieron? Cuando aparece ahí pegadita detrás de la tapa, podríamos decir el currículum o la bio o el perfil, como se dice ahora. Bueno, Pil, Enrique Chalar, Buenos Aires, 1959. Mítico cantante de los Violadores, desde 1981 sigue componiendo, cantando y participando de giras latinoamericanas con su nueva formación Pilsen y eventualmente con los Violadores. El libro, publicado por Planeta, salió en el año 2017. Sus 23 discos y más de 100 temas conservan la corrosiva vigencia de cuando fueron creados. Se lo considera uno de los pioneros referenciales del punk argentino y latinoamericano. Nació en 1959 en el barrio porteño de Villa Urquiza, su patria chica. Sus padres eran de la clase media trabajadora y él asistió a escuelas públicas. Desde niño mostró inclinaciones por las artes. Como la de todo ciudadano joven latinoamericano, su adolescencia se vio signada por la virulencia política de la época. Esta, mejor dicho, la marcaría tanto en sus composiciones como en sus actitudes contestatarias y provocadoras. En el rock encontró su refugio y en el punk su salida. Como vocalista de los Violadores, desde ese año, 1981, participó en todas sus formaciones. Con esta banda lleva grabados 11 álbumes de estudio, 3 en vivo y 2 EP. Como vocalista de Pilsen también grabó 2 álbumes de estudio y 1 en vivo. Tiene editados 4 discos solistas. Uno era El Monopolio de las Palabras, que era buenísimo. Año 2004, si no me equivoco, que tenía una versión hermosa de Clandestino de Manu Chao. Tocó y grabó con Steve Jones de Sex Pistols, Yuki Saps, Die Totenhosen, T.B. Smith, Buzzcock, Los Ramones, Bob Geldof. Bob Geldof, el responsable del Live Aid, que era el cantante de Boomtown Rats, los de I Don't Like the Monday, no me gustan los lunes, y el protagonista de The Wall, de la película, entre otras cosas. Está casado con Claudia Huerta, limeña, quien conoció en 1997. Ambos son padres de Ian, 2003. Desde 2001, Pil reside en y entre Buenos Aires y Lima. Bueno, esta es como un currículum abreviado que creo que toca todos los puntos esenciales de Pil. Bueno, los Violadores tuvieron mucho éxito en Perú, mucho éxito, y más que Soda, y más que otras bandas por ahí que tuvieron
más popularidad, por así decir, en el resto de Latinoamérica. De hecho, fallece él un día como hoy, un 13 de agosto, en Lima, de un paro cardiorrespiratorio. Fueron 2 meses, julio y agosto de 2021, terribles. Todavía estaban las secuelas de la pandemia, del COVID-19, coronavirus. El 22 de julio, un mes antes, había fallecido Palo Pandolfo, que fue un shock, un masazo terrible. Y bueno, y un mes después, casi exactamente un mes, 3 semanas después, se nos va Piltrafa, que también fue una noticia que nos tomó por sorpresa a todos. Bueno, voy a recomendar libros que hablan de Pil. Más allá del bien y del punk. Bueno, Sergio Gramática, si lo habrá conocido Gramática a Piltrafa, este señor es el fundador de Los Violadores junto a Harry B. Y bueno, y en este libro que ya lo recomendé, lo hice porque me lo prometí, autobiografía, cuenta justamente, por ahí cuando se habla de violadores, Piltrafa, Stuka, el polaco, Harry B, y por ahí queda medio atrás Gramática. Y este señor es fundamental en la historia de violadores. Y él comenta, cuando iba a salir el libro, que salió a fines de 2021, que tuvimos la posibilidad de entrevistarlo con mi hermano Leo en el programa Sospechosamente Light, el último capítulo se llama Pil, que es cuando él se entera, ese 13 de agosto de 2021, de la partida. Y dice: lo primero que se me viene a la memoria son los ensayos en la pieza de la casa de la calle Bucareli. Cuando terminaba el ensayo y se iban todos, Pil y yo nos quedábamos charlando durante horas sobre cualquier tema, pero especialmente de música. A los dos nos fascinaba la historia del rock y él era un gran conocedor y un tipo con ideas políticas muy claras y muy claro también al exponerlas. A diferencia por ahí de muchos rockeros que o dicen trivialidades al estilo Fito Páez o yo no me meto. Pil era un verdadero conocedor, un tipo que hablaba con mucha presencia y con mucho conocimiento y con mucha información. Bueno, continúa Sergio Gramática. Al rato venía su mamá, doña Carmen, y nos traía una hamburguesa o un huevo frito, y siempre ella me decía, no me lo olvido más: Sergio, vos no te podés ir hasta Bernal sin comer nada, estás muy flaco, igual que Enrique. Comé. Cuando me iba, Pil me acompañaba hasta la parada del colectivo y por supuesto seguíamos charlando, hasta el punto que dejábamos pasar 2 o 3 bondis para no cortar la charla. Yo le decía: tomo el próximo. Ese ritual se repitió inclusive hasta hace muy poco. A principios del 81 nosotros hacía un tiempo que veníamos tocando como trío, Harry B, Stuka y yo. Cuando se decidió poner un cantante, el primero que estuvo de acuerdo fui yo. Y aunque él no tenía experiencia, había tocado en una banda que se llamaba Don Gato y su Pandilla, que era una banda proto-rockabilly. Esa es la información que hay. Pero bueno, dice Sergio Gramática, y aunque él no tenía experiencia, ponía tanta garra y pasión que completó la formación de manera perfecta. Asumió su rol de cantante como ninguno, y así se convirtió en el primero y más importante frontman punk de la historia del rock argentino, obviamente. Bueno, Esteban Cabana, si habrá conocido a Los Violadores. Esteban Cabana, 1-2, ultraviolento, la historia de Los Violadores. Cuenta en este caso también el comienzo y cómo entra Pil a Los Violadores. En enero de 1981 el grupo se volvió a presentar como trío en Ava Café Concert. Qué loco, un lugar que se llama Ava y que vayan a tocar Los Violadores, qué loco. Para esta ocasión, Enrique Chalar fue a casa de Harry B a comprar su entrada anticipada. En este show, Stuka tocó el bajo y cantó. Cuenta Trixie de Trixie Los Maniáticos, otra banda seminal en la historia del punk, que era novia de Stuka, si no me equivoco, del polaco, creo que de Stuka. Trixie dice: al lado de Ava había una roticería china. Con mis amigas, las únicas mujeres presentes, preferimos sentarnos en un escaloncito que daba a la vereda, tomar una gaseosa y esperar. De repente, pintún revoltoso, apareció un chabón solo que de alguna manera se hacía notar y que vestía una remera blanca roñosa que tenía en la espalda un círculo con la inscripción de PIL, Public Image Ltd. Me tendría que haber puesto esa remera, pero me puse la de los Sex Pistols, que a la larga es John Lydon.
El grupo de Johnny Rotten, dice Trixie, en color naranja. Hacía monigotadas, divertía a la gente, las chicas morían de risa porque el tipo era un personaje. No hablaba, predicaba ideología pura. Nadie sabía cómo llamarlo y las chicas empezaron a llamarlo el Pil. Pil de acá, Pil de allá, al tipo le quedó el mote. Stuka agrega, a este show el Pil, con artículo, fue acompañado del polaco que era amigo de Harry B. Bueno, ahí viene el nombre también. Por Piltrafa, dice, porque era flaquito, pero el nombre viene de Pil, de la banda de John Lydon que forma post Sex Pistols, que para mí es una gran, pero no sé si es valorada en su justa medida, Pil, que volvió a los escenarios, bueno, es un grande John Lydon, piense lo que piense. Antes a Pil le decían el loco Emerson, porque antes estaba más metido en la parte del rock sinfónico, bueno, Emerson, Lake and Palmer, Yes y demás, hasta que apareció el punk y por suerte borró todo eso. Acá también hay un testimonio que cita justamente Esteban Cabana de Piltrafa al diario Clarín el 4 de junio de 1992. Dice Pil, en la escuela primaria fui un chico aplicado, pero el secundario fue un cambio muy drástico. Era por el 72 o 73 cuando empezaron los copamientos en las escuelas. Ahí empecé a escuchar rock y lo único que quería hacer era tocar en una banda de rock. En aquella época compraba muchas revistas, escuchaba Status Quo, Jethro Tull. Llegaba a casa y me ponía a imitar a los cantantes, sin verlos porque no había videos. Ubicaba estratégicamente un par de luces y cantaba canciones de los Pistols con un micrófono. Mi propia jirafa y ensayaba solo frente al espejo mientras bebía de a poco una botella de whisky. Mi viejo me llevaba a ver películas de los Beatles y yo pensaba que eran maricones porque las chicas los perseguían y ellos se escapaban. Hasta que un día viví eso en carne propia. Las chicas no te corren para darte un beso, sino para arrancarte la ropa y sacarte mechones de pelo. Bueno, el precio de la fama. También quiero citar justamente, y que fue amigo de Pil, de hecho, dio conferencias junto a él, lo conoció mucho a Piltrafa, Juan Ignacio Provéndola, el comandante sin gorra, como le decía. Este es otro libro, Rock Politik, muy bueno, 50 años de rock nacional y sus vínculos con el poder argentino. Lo presentó en Santa Fe en noviembre de 2016, acá hay una dedicatoria para los peces en el aire. En Falucho fue muy interesante libro de Juan Ignacio Provéndola. Bueno, y acá voy a citar algo, obviamente. En este caso, cuando aparecen los violadores, en 1981 Pil decía, todos saben quiénes son los verdaderos violentos en este país. Nosotros no matamos, ni encarcelamos, ni torturamos a nadie. Porque hoy se los tildaba de violentos y justamente ahí Pil pone bien claro para aquel que no se hubiera dado cuenta, fuera ingenuo, naif o lo que fuera, quiénes eran los violentos realmente. Y en otra entrevista decía, odiamos a todos los grupos de rock convencional, odiamos a toda la gente de pelo largo, odiamos a todo lo establecido, a la sociedad y a la guita sobre todo. Odiamos a toda la gente de la generación pasada, odiamos a toda persona que tenga 40 o 50 años, odiamos a Papo, que es raro, la ligó Papo, tocaron con riff bastante seguido, pero bueno. Odiamos a todos los que escuchan a los Rolling Stones. Odiamos a todos los rockeros de Plaza Noruega, de Cabildo y Juramento y de Plaza Belgrano porque son viejos jóvenes, son asquerosos. Odiamos a las superestrellas, desde Charly García Spinetta y a todo su séquito de jovatos, a todos los conchetos y a Pampernick. La ligó el hipopótamo de Pampernick también. Odiamos a los drogadictos, odiamos a los gatos y a los automóviles. Los gatos espero que no sean los animales, Pil, porque ahí yo me pongo en la vereda de enfrente. Y a los colectivos, últimamente sobre todo el 60. La ligó el 60 también. Fue todo. Pil se despachó con tutti contra todos. Bueno, libro ultra recomendable. Y también de Martín Droguet, Punk for Export, de Londres a Buenos Aires, de otra editorial muy buena, Corazón de Perro. Hay uno que es skinhead antifascista, que es muy bueno. Para aquellos que piensan que los skinheads son fascistas o nazis y demás, no. Lamentablemente lo que los medios muestran es eso.
la vertiente mala, tenebrosa del skinhead. Pero hay otra vertiente que no tiene absolutamente nada que ver con esos violentos y demás. Pero bueno, Punk for Export. Y acá es muy bueno. Hay algunas fotos. Acá fíjense lo que era Peel en el 81. Tocando en Le Chevalet, que fue un lugar clásico para el punk. Ahí creo que tocaron Los Laxantes. Y bueno, lo que era Peel. Piltrafa. Acá también. Un personaje clave, como decía, en la historia no solamente del punk. Todas las bandas del punk argentino le deben algo a Los Violadores. También sería injusto olvidar a Los Laxantes, a Los Baraja, Alerta Roja, Trixie y Los Maniáticos. Un montón de bandas que también tal vez no pegaron el salto como Los Violadores, pero fueron importantes en el encadenamiento y en la aparición pública del punk. El último trabajo de Peel, Carne, Tierras y Sangre, se publicó en el año 2020. Tenía participaciones de León Gieco, por ejemplo, en el tema Non Santo. Ya saben a quién le está pegando ahí. Personaje siniestro también. Y había otro tema con el músico urbano, como se lo llama ahora, XXL Irione. También ahí Peel muestra una declaración de principios, porque generalmente cuando se va a artistas nuevos, se va a los más conocidos del trap o de la música urbana y ya sabemos quiénes son. Peel en cambio fue por otro lado, fue a los más under, y eso yo también lo banco muchísimo de Peel. Un disco con el cual estaba chocho, ya se estaban empezando a abrir un poco las compuertas post, o sea, de lo que nos dejaba la pandemia, y bueno, esta noticia fue un masazo, un baldazo de agua helada. La partida del gran Enrique Chalar, que uno pensaba que iba a vivir de por vida, un verdadero referente. Bueno, a mí me encanta Los Violadores, que nacieron como Los Violadores de la Ley. Después hubo problemas. Hay gente que no conoce nada del punk. Yo me acuerdo de Gladys, la bomba tucumana, que era la mujer de la Nata, que no, con ese nombre. No tienen idea. Yo creo que la gente que no conoce tendría que llamarse al silencio, no opinar si no saben. Si no conocen a Los Violadores, no conocen su historia, sus luchas, no conocen represión. Muchachas y muchachos, suena tremendo, pero cállense la boca y no opinen, si no saben. Y acá está, el gran Peel. ¿Cuál es tu canción favorita de Los Violadores, de Peel en etapa solista, de Pilsen? A mí me gusta mucho Iván fue un comunista. Esa canción para mí es un temazo. Este es un discazo. Acá lo saco también bajo otra bandera. Acá aparece Ronnie Biggs, el famoso ladrón del tren que se fue a Brasil, que era el más buscado de todos. Aparece, bueno, Dearest Madonna, bajo otra bandera, Pogo en el ascensor, cucarachas para el desayuno. Y este acá con Steve Jones, yo creo que ahí se dieron un gran gustazo. Steve Jones que viene a la Argentina con estos Sex Pistols, con Frank Carter como cantante, qué sé yo, viene en septiembre para, bueno, la posibilidad de ver una parte importante de Sex Pistols, pero sin John Lydon es como ver a Sepultura sin Max Cavalera. Bueno, ¿cuál es tu canción favorita de Peel en cualquiera de sus encarnaciones? Me gusta, comentario, bueno, el comentario acá en el canal. Suscríbete, así el próximo video, cuando salga la campanita está talán, tilín, el tilín del corazón, como diría Calamaro. Un amigote de Piltrafa a propósito. Contaba la leyenda que Andrés Calamaro tocó la batería en un show de Los Violadores. Habría que preguntarle a Sergio Gramática. Pero bueno, ¿cuál es tu canción favorita de Peel? ¿Cómo lo recordás a este gran prócer del rock que un día como hoy, pero de hace 4 años, lamentablemente nos dejaba? Gracias, Peel, por tanto.